Estaba haciendo catarsis, bueno, y recordando viejos tiempos cuando pasaba por aquí en la escuela de matemática, en la física, porque soy estudiante de aquí, también soy egresado de la Nacional, ¿verdad? Entonces, bueno, vea, primero que nada, yo soy licenciado en Enseñanza de las Ciencias, ¿verdad? Soy docente, profesor de colegio, doy aquí en el Colegio Nocturno Alfredo González Flores, de aquí del centro de Heredia, también en el Liceo de Santa Bárbara, ¿verdad? Y, como todos, en la parte de ciencias y mates siempre somos bien traviesos con algunas cosas. Entonces, en realidad aquí nunca me han dado un curso de PIAT, esto es solo lo que yo he aprendido, ¿verdad? Creo que me la juego bastante bien. Primero que nada, ¿qué es? Vamos a iniciar por ahí, por aquello. Me pueden preguntar cuando tengan una duda, cuando ustedes quieran. En el momento que ustedes quieran, me llegan, me levantan la mano y yo con todo el gusto del mundo, si está dentro de mis alcances, yo agarro y les puedo decir. Ok, primero que nada, entonces, ¿qué es el PIAT? Bueno, entonces el PIAT es un programa de información para el alto desempeño, ¿verdad? Ok, que ese no lo da el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Dice que este está conformado por una serie de herramientas digitales que lo que hacen es que buscan favorecer la recolección y el almacenamiento de datos en diferentes sectores del sistema educativo. Vamos a ver, no sé si ustedes se acuerdan cuando estaban, o por lo menos yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, que el profesor siempre andaba el registro, ¿verdad? Y el registro era de papel, por lo general no lo daban los sindicatos, había que pasar el nombre de todos los estudiantes a mano, ¿verdad? Y ahí llevaba uno que se sacaba en cotidiano, en extra clase, en los pruebas, concepto y en la asistencia y cada uno de los puntos, ¿verdad? Y eso se llevaba a mano. Y uno veía al final del cabo del profesor, donde llegaba con la calculadora y empezaba a sumar uno por uno, ¿verdad? Entonces, esto con el cabo del tiempo, bueno, y conforme se fue implementando la parte de computación y que ya había computadoras en las casas, porque antes no, el acceso no era tanto, ahora todos andamos en una laptop, andamos en una tablet, ¿verdad? Pero antes esas herramientas no estaban tan disponibles, ¿verdad? Entonces todo era así de papel. Ahora sí. Bueno, ¿qué se hace con el PIAT? ¿O qué hacen? Bueno, entonces, con todo esto, ¿verdad? Lo que hacen es que se diseñan herramientas digitales y estrategias para la implementación. Esto inició desde hace bastante tiempo, como el 2000, entonces, como digo, allá algunos profesores empiezan a armar su propio registro electrónico. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene 350 estudiantes, ¿verdad? Más o menos en promedio, pasar el nombre de 350 estudiantes a mano, ¿verdad? Y llevar la nota y sacarlos uno por uno, digamos, el trabajo era titánico, ¿verdad? Y se llevaba mucho tiempo. En mi caso, yo inicié a trabajar en el año 2005, 2006, ya como a partir del, sí, en el 2006, me dice, le digo, no, que va a estar yo sumando, complicándome la existencia. No, lo que voy a hacer es que me voy a agarrar en una hoja de Excel. Le pedía a uno las listas a los auxiliares administrativos, que ya en ese momento había computadora, se las pedía a uno en digital, y así yo las pasaba a Excel y me armaba mi propio registro. Entonces, ¿qué era lo que iba haciendo? Claro, llevaba el de papel. Entonces llevaba el de papel y ahí iba apuntando, y después me iba para la casa y registraba los datos. Empieza uno a tener, o empezábamos a tener ciertas dificultades a la hora de, vamos a ver, de pasar, porque tal vez se le olvidaba pasar un estudiante, un dato, por tener doble información, ¿verdad? Y más que todo con lo de la asistencia, porque la asistencia en algún momento era lo que el profe veía, y ya, y se acabó. Y si el profe veía que usted llegaba todo el tiempo, le ponían 5, y si no, le ponían 3, y si le caía mal, le ponían 1 y cae, y listo, ¿verdad? Pero ya después se estableció que no, que la asistencia, el que llega al 100% tenía el 5%. El que llegaba menos, entre un 1% y un 10% de inasistencia, entonces tenía un 4%. Y ahí iba una tabla. Entonces había que buscar un método para registrar esa asistencia y que me lo calculara, ¿verdad? Entonces empezaron con Excel, eso uno lo puede hacer, ¿verdad? Bien. Hay algunas cuestiones de si condicional. Bueno, yo empecé también haciendo los concentrados, porque antes los concentrados se pasaban a mano. Entonces los auxiliares administrativos nos daban las listas de todos los estudiantes y uno apuntaba en el primer periodo que se sacó, y en el segundo y en el tercero, y después se sacaba el promedio anual, ¿verdad? Como era antes, era nada más un promedio anual,
y se ponía si era aplazado, si estaba aplazado o si estaba reprobado o si había pasado. Entonces uno llegaba, hacía eso. Entonces yo la primera herramienta que utilicé, no, yo aquí agarro y hago un sí condicional, menor a 65 que me ponga aplazado, mayor a 65 aprobado. Porque vieras qué triste era equivocarse uno en el promedio anual del último estudiante de haber pasado 350. Había que volver a pasar a mano otra vez todas las notas de todo el año a mano. Entonces vieras que era bien complicado eso. Ahora sí. Ok, entonces para esta implementación del programa de información de alto desempeño del PIA, dice, y esto es para todos los centros educativos del país. Ok, estas herramientas digitales, ¿verdad?, lo que me permiten es manejar información y la toma de decisiones de manera más oportuna y efectiva. Esto con el fin de simplificar procedimientos administrativos de los centros educativos del país. Entonces antes uno llegaba y pedía una certificación de notas y le decían, venga, dentro de 8 días. Entonces esos 8 días era ¿por qué? Porque entonces tal vez el estudiante había estado en el año de 1985. Entonces se tenían que ir a los registros, buscar los concentrados del año de 1985 y los estudiantes. ¿Ustedes se acuerdan en qué sección estudiaron en el colegio? La gente nunca se acuerda. Entonces, bueno, yo creo que yo en el 85 estaba en octavo. Entonces había que agarrar y ir a buscar en unos ampus así enormes a ver dónde es la que estaba el estudiante. Entonces era muy complicado. Con el PIAD de eso se agiliza. Ya todas esas notas están en el registro y vamos a ver, están en una base de datos como tal del colegio y simplemente el secretario o la secretaria agarra, le dice, busca el nombre, es más, ahora uno llega y busca el nombre, le dice cuáles son todos los años en los que usted estuvo, cuáles fueron en qué secciones fueron las que estuvo y simplemente le saca una certificación y en eso no, vamos a ver, eso no se dura más de 5 minutos, eso es así, rápido. Claro, de cierto tiempo para acá todavía se siguen manejando esos archivos porque los auxiliares administrativos y la parte administrativa no van a empezar a meter las notas de todos los estudiantes que han estado en un colegio desde, por ejemplo, en Santa Bárbara el colegio se inauguró en el 73, aquí en el nocturno se inauguró en el año de 1951, entonces imagínense toda la cantidad de estudiantes que habría que tener. Ahí todavía tenemos esos registros y todavía se mantienen guardados. Pero ahora sí, ahorita ustedes llegan y es muchísimo más sencillo, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuál es la funcionalidad que tiene el PIAD? Y esto es un poco de la historia que les contaba, de cómo se empezó y cómo los mismos docentes y como, vamos a ver, como iniciativa del propio docente empezaron a ver de qué manera nos agilizamos el trabajo, ¿verdad? Entonces dice que esto fue que ya en el año 2007 hay una donación de un registro electrónico de calificaciones, ¿verdad?, por un docente del MEP. Y con eso se comienzan a establecer una única herramienta digital. Entonces, aprobado y adoptado como parte oficial. De manera paralela, y aquí viene la Asociación para la Innovación Social, que es la Fundación ASIS, ¿verdad?, es la que se encarga de agarrar y manejar esto, ¿verdad? Por aquello, no es un programa, por decirlo así, vamos a ver, no es un programa específico. ¿Se acuerdan que les dije que algunas empezaron en Excel? Que el PIAD ha ido evolucionando, entonces empezó todo como Excel, igual, donde me daban las listas, con algunas limitaciones, porque por ejemplo, yo no podía poner en asistencia, si Juan, si yo tengo una sección donde donde le doy clases lunes y miércoles, por ejemplo, entonces y el lunes le doy 2 y el miércoles 3, entonces no había cómo establecer cuál día era uno y cuál día era el otro. Entonces era un poco difícil esa parte. Ahí lo fueron mejorando cada vez más y con diferentes aportes, y ahora lo que manejamos es una base de datos, lo que se maneja es una base de datos en Access, ¿verdad? Y me funciona con Access 2007, ¿verdad? No es claro, ya estamos en el 2017 con Office nuevo, pero bueno, nos lo siguen diciendo y hay que descargar el Access 2007 para que le funcione bien. Y solo funciona con Microsoft, ¿verdad? Con la parte de Microsoft. Si alguien anda con Apple, o los que somos más de iOS, ahí no me va a correr el programa como tal, porque él necesita Access como tal,
Entonces el PIAT como tal es toda una herramienta administrativa, y lo que a ustedes les van a pedir y lo que a ustedes les van a dar en el colegio cuando lleguen a dar clases o cuando vayan a hacer la práctica, es lo que le van a dar, es el registro electrónico. Es una pequeña parte. Esa otra parte me genera el registro electrónico, que ahorita lo vamos a ver. Más lo vamos a ir formando conmigo porque hasta un día estos me lo dieron en el colegio. Todos los años le dan a uno el registro nuevo, con los nuevos cambios de evaluación que hay, más este año con todos los cambios que hubo al respecto, ¿verdad? Entonces hay todo un cambio en cotidiano, en pruebas, tareas, ya no existe el concepto, ¿verdad? Eso ya desapareció, ahora la asistencia vale más, entonces todos esos cambios ya vienen, ¿verdad? Entonces, ahí, como digo, ahí se tiene todo el expediente de todos los estudiantes. Entonces, si un estudiante llega a matricular al colegio nuevo, entonces lo que hace, uno es que le pide el número de cédula, y con el número de cédula en el PIAT como tal, de la parte administrativa, de una vez le va a salir el nombre completo, dónde vives, si es masculino, femenino, ¿verdad? Entonces tiene toda esa información con toda esa base de datos. También viene para poder incluir a extranjeros, pero eso es más de la parte administrativa, como tal. Ya ahorita vamos, y ahora sí, eso es nada más como introducción de qué es o cómo fue que nace el PIAT como tal, ¿verdad? Ahora sí, ¿cómo es ese registro electrónico? Y eso, espérenme, el lío aquí. Ya sé. Ok, este es el registro electrónico como tal. Eso es lo que nos dan o lo que les van a dar a ustedes. Si bueno, en mi caso, cuando yo tengo algún estudiante que llega practicante, entonces yo le suministro mi PIAT, y ahora es muy sencillo, ahora agarro y se lo comparto vía Dropbox, por ejemplo. Entonces Dropbox agarro y le comparto mi PIAT, porque de ahí se lleva la información de todos los estudiantes y se puede alterar alguna información, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces con Dropbox yo estoy seguro, cada vez de que le meten algo y que se guarda, ahí me aparece todo el registro. Entonces este es mi registro. Entonces ustedes cuando se los dan, le van a dar esto, donde viene el grupo. Aquí viene, por ejemplo, todas las secciones, o las secciones que yo manejo en el colegio nocturno, que son 7.1, 7.5, 8.1, 8.3, el 8.1, el 8.2, 8.3 y 8.4, ¿verdad? Esas son las secciones que yo tengo. Entonces resulta que un día, digamos, hoy llego y tengo la 7.1, entonces lo pongo ahí y le voy a dar entrar. No se preocupen y no se estresen si en algún momento, cuando empiezan a abrir el PIAT, es que aquí ya yo lo hice, le sale ahí algo que el programa no es válido o algo así. Simplemente denle en abrir y ya. Porque como es una base de datos de Access modificada, entonces para las compus a veces lo que les va a dar es como que sea un virus, o que es un programa que no es del... Pero entonces nada más le va a abrir y no le va a provocar absolutamente nada, ¿verdad? Este que está aquí, como tal, es lo primero que yo voy a tener. Aquí me va a ir mostrando el avance de cada periodo. Obviamente aquí yo no le he podido introducir nada porque me lo dieron hasta el jueves, ¿verdad? Entonces no le he pedido nada. Lo primero que uno siempre hace cuando va a iniciar el registro, es más, yo lo voy a empezar a hacer con el mío, aquí con ustedes, es que uno se viene aquí donde dice principal, ¿verdad? Y le va a dar parámetros del registro. Bueno, aquí me dice que él siempre le va a tirar indicaciones. Lean, aquí no hay manera de cómo equivocarse. Si usted pone algo, o va a eliminar a un estudiante, va a cambiar una nota, a veces le pregunta como 3 veces. Sí, vea, ¿está seguro? ¿Está seguro? ¿Verdad? Para no borrarse nada que no tienen que hacer. Aquí simplemente lo que me pone es que ha cambiado la cantidad de periodos en que se evalúa la asignatura, revise las fechas establecidas. Eso es porque yo ni siquiera le he incluido cuántos periodos. Entonces, esta es la primera parte administrativa. Vea, esto ya viene con mi número de cédula, con mi nombre, aquí yo le puedo poner mi correo electrónico, vienen las fechas de los periodos, de qué fecha viene cada uno, cuáles son las fechas de convocatoria, que me establece por reglamento de evaluación, cuáles son las fechas de convocatorias, y me pone los datos del centro educativo. Más, vea, hasta el nombre del director viene acá. Ya esa parte no.
¿Qué es lo que yo hago aquí? En este caso yo soy de ciencia, entonces yo nada más despliego acá. Ve, entonces dice, si en esta lista la asignatura no se encuentra el nombre que se imparte, uno puede colocarla, ¿verdad? Hay que presionar Enter, se confirma la configuración para poder introducirla. Eso es más que todo para materias de la parte técnica, ¿verdad? Que entonces en algún colegio técnico tienen una especialidad como tal y no aparece dentro de esa lista. Pero las de matemáticas y ciencias siempre nos van a aparecer, entonces nada más le doy a aceptar y aquí me sale toda la lista, ¿verdad? De materias. Entonces yo vengo y voy a buscar la mía, que es ciencias. Ok, aquí vengo ciencias, le modifico y yo le voy a poner aquí que se imparte en 3 periodos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo tuviera o fuera de artes industriales o fuera de otras materias, hay materias que sí se dan semestrales, entonces yo tengo que poner ahí que solo se imparten 2, ¿verdad? Entonces las fechas de aquí, entonces ve que ahí me pone, se ha cambiado la cantidad de periodos que se evalúa la asignatura, revise las fechas establecidas. Entonces ve que le vuelvo a repreguntar uno una y otra vez para que usted nunca se equivoque, ¿verdad? Entonces le doy ahí. Aquí abajo todavía me pide que confirme que si la asignatura es correcta, entonces le tengo que dar check. ¿Qué pasa si le doy a aceptar sin haberle dado ese check? De una vez me pide confirme que la asignatura señalada sea la correcta, ¿verdad? Entonces hasta que no haga eso no me va a dejar avanzar, ¿verdad? Y después vean, me lo marca todavía en amarillo, entonces me lo resalta. Entonces yo agarro y pongo ahí y le doy a aceptar. Entonces ya me va a guardar. Y ahora sí, lo otro que el siguiente paso que uno tiene que hacer cuando inicia con el STEPIAT o con el registro electrónico, se tiene que ir a parámetros de grupo. Por aquello, esto no es todo el tiempo que hay que hacerlo, esto solo se hace una vez al año y se acabó, ¿verdad? No hay que estar llorando que todos los trimestres o cada vez que abra el PIAT tengo que hacer esto, no. Esto lo hago una vez y esto es porque apenas lo estoy iniciando. Si ya yo lo tuviera, no hay lío. Entonces, a ver, ¿qué dice? ¿Está seguro que ha cambiado, que desea cambiar a otro periodo? ¿Desea continuar? Sí. Ok, me salió por ahí. Vamos a ver qué fue lo que me sacó. Bueno, ahí está. Ok, parámetros de grupo. Cuando tengan una pregunta, con todo gusto, ¿verdad? Nada más déjenme decir, ¿verdad? Vamos a ver, porque no me lo voy a sacar. Ok, entonces ven, aquí de una vez me dice el trabajo cotidiano. Recuerden que ya no son trabajos extra clase, ahora son tareas, y las tareas pueden ser diferente cantidad para cada estudiante. Entonces a un estudiante yo le puedo dejar 5 y a otro le puedo dejar 10, ¿verdad? Lo que pasa es que yo como profe no me voy a complicar la existencia. Voy a agarrar y voy a dejar 5 para todo el mundo. Y si un chiquillo le va medio mal, a ese sí le dejo una más, ¿verdad? Pero no me voy a estresar con esa parte. Anteriormente yo podía modificar cuántos cotidianos y cuántas tareas se hacían. Pero con los nuevos cambios en evaluación ahora, creo que con ustedes se maneja con habilidades, ¿verdad? En los programas de estudio lo manejan de esa manera. Bueno, en mi caso en ciencia lo manejamos con indicadores. Entonces ahorita vamos a ver cómo es. Y vea que de una vez me dice los porcentajes en mi materia, cuántos de cotidiano, cuánto de tareas, cuánto de pruebas. En el caso de ciencias y mate, dígame. ¿Y ese que dice trabajo cotidiano portafolio? Eso es para las materias que así lo requieren, ¿verdad? Porque aquello que yo sí quiero hacerlo de esa manera, entonces también lo puedo hacer. Pero vean que de una vez, en el caso de ciencias, en evaluación, eso no está incluido dentro de la parte evaluativa. Entonces vean que de una vez me pone un 0 aquí arriba. Y vean que, por ejemplo, aquí en proyectos también, en ciencias no se incluye, también me pone un 0 de una vez. Y vean, aquí en la parte de abajo, ¿eh? Entonces no, vean, diferente a lo de las pruebas. 15, ¿no? Ok. Entonces, lo de las pruebas, sí, se sigue manteniendo en 2 pruebas. Nada más lo modifico ahí. Y por ejemplo, yo estoy con la 7.1, perdón porque todavía no me he aprendido el horario, ¿verdad?
Entonces voy a revisar cuál es el horario de las 7:1, que creo que lo veo de borré. Gracias. Que borré el horario del colegio. Espero que no. Dame un toquecito, perdón, porque me volé el horario del colegio que tengo ahí a buscarlo acá. Perdón que tenga eso. Si no, lo voy a hacer así. Por ejemplo, en el caso de esta sin parte, a las 7:1 le voy a dar los lunes. ¿Cuántas lecciones? Resulta que los lunes les doy 2 lecciones, entonces yo agarro y modifico aquí 2. ¿Qué otro día le doy? Creo que a ellos les doy los miércoles. Entonces ya que agarro y pongo los miércoles, que los miércoles creo que les doy solo una, y creo que también les doy los jueves. Y ese día les doy 2 lecciones, ¿verdad? Ok, una vez de que hago esto, vean aquí donde me dice calcular lecciones. Esto es principalmente para la parte de asistencia. Entonces yo le doy a hacer el cálculo de lecciones aquí. Y dice, bueno, ya que me vuelve a poner otro. Entonces al aplicar esta acción se reemplazarán las lecciones establecidas actualmente en cada periodo, ¿verdad? Por el cálculo de los días establecidos como días feriados o especiales. De una vez, si hay un día que es feriado, de una vez él me lo tira y no me lo va a contar dentro del proceso de asistencia, ¿verdad? Entonces ya nomás le doy a aceptar. Vean, desea aplicarle que vuelve y vuelve a preguntar para que uno nunca se equivoque. Y aquí ya le va a dar el cálculo de lecciones por periodo. Entonces en el primer periodo tendría que dar 60, aquí 57, y en el tercer periodo se supone que son 75 lecciones. Y con base a eso él va a averiguar cuánto es. Una vez de que hago esto, simplemente le doy a aceptar. ¿Sabes? Perdón ahí con la computadora porque... Ok, entonces ahí me empieza a guardar cuál es la información de ese grupo como tal. Ahora sí, eso es lo primero que uno siempre hace, pero solo lo hago al principio de año y se acabó. Ahora sí, hoy es lunes, entonces resulta ser que yo ocupo pasar asistencia en la 7:1 o en esa sección que yo les acabo de decir. Entonces agarro y me vengo aquí donde dice control de asistencia diaria. Entonces aquí llego, aquí hay un calendario, entonces pongo que como hoy es lunes, entonces le doy que es hoy y le doy cargar. Entonces aquí me va a cargar la lista de todos mis estudiantes, me van a aparecer las 3 columnas, si tiene una ausencia injustificada, si está tardía, si está justificada, si tiene un escape, y le puedo escribir hasta alguna observación en aquella parte. Entonces cuando yo llego a empezar a pasar lista, el día resta, no suma, ¿verdad? Entonces, si está presente, yo no tengo que poner absolutamente nada. Si Nick Aguilar estuvo presente ese día, simplemente lo llamé y no puse nada. Pero si Nick estuvo ausente, entonces yo me coloco aquí y le voy a poner aquí que digamos que solo llegó tarde, llegó después de una, entonces tiene una lección o 2, por ejemplo. ¿Qué pasa si le pongo más de la cuenta? Por ejemplo, si le pongo 3, no me va a dejar. ¿Ven? De nada me dice, debe indicar que el valor está entre 0 y 2. No se puede exceder el máximo de lecciones diarias. Entonces, no me va a dejar equivocarme de poner de más. Inmediatamente me tira eso. Ok, entonces, ya, lo voy a dejar así porque el compañero no sé si hoy va a estar presente o ausente, ¿verdad? Entonces, si es tardío, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Nick llega a la siguiente clase y me dice, profe, es que tal día yo estuve ausente, yo le traigo la justificación, entonces yo voy, busco la fecha, ¿verdad? Entonces vengo y me coloco donde está al inicio en el calendario, busco esa fecha y agarro. Y, por ejemplo, puedo pasar de que está injustificada
a que esa lección está justificada. Y ya. Listo, y él llega y después lo agarro y lo guardo. ¿Verdad? Entonces, paso lista, voy pasando lista y al final del cabo veo que son un montón, ¿verdad? Y le doy a aceptar, ¿verdad? Ay, que me estaba poniendo aquí la expresión después de actualizar se ha especificado a la manera de aceptarla, ¿verdad? Eso no se extrañen cuando les aparecen ese tipo de cosas, es muy normal en eso, ¿verdad? Lo que sí tienen que tener cuidado con este registro electrónico es que si lo van a manejar en la laptop, solo en la laptop manejen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos compañeros les pasaba que llegaban y todavía andan el de papel algunos compañeros, todavía tenemos profesores viejos que el de papel no lo pueden dejar, ¿verdad? Entonces lo que hacen es después ir a pasar la información a la casa, pero a veces andan la laptop, entonces trabajan en los dos lados. Entonces yo no puedo agarrar vamos a ver, como sincronizarlos y que se me guarden, ¿verdad? Eso yo no lo puedo hacer o trabajar en dos lados. O trabajarlo en la llave malla. Más si yo lo estoy trabajando con una llave USB, inmediatamente que yo lo estoy guardando, que lo meta ahí, él me va a decir, está trabajando en un dispositivo que está fuera de digamos, que no está dentro del disco duro. ¿Desea seguir haciéndolo? Entonces me tiene que decir sí o no. En realidad yo solo la llave malla la utilizo para cuando agarro, lo guardo y le voy a pasar el registro al compañero auxiliar administrativo para que pase o ausencias o las notas. Claro, ahora es más sencillo, ahora es como digamos, él va como por etapas, en los colegios se va implementando por etapas. En algún momento, cuando en todos los colegios o en el colegio donde se trabaja esto, haya wifi, entonces yo ya agarro, meto la asistencia y la asistencia le va cayendo diaria todos los días al auxiliar administrativo. Más, se supone que llega un punto donde el papá del estudiante puede tener acceso con una clave y puede ver la asistencia del estudiante y cómo es que va. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Pero, vamos a ver, aquí el que va más, vamos a ver, a nivel nacional, Heredia es la zona donde el PIAT como tal se ha implementado mejor. Claro, vamos a ver, eso ha tenido líos con los sindicatos, ¿verdad? Porque dicen que es más trabajo y que yo no sé qué. En realidad yo siempre lo que he dicho es que a mí me llega a simplificar la vida, ¿verdad? Y a mí que me digan que antes tenía que agarrar y sumar 350 notas a mano y que ahora llego y simplemente le doy a aceptar y las tengo todas. ¿Cuánto ahorro? No me trabajo eso. ¿Y cuánto es brete que no hago? Que no estoy haciendo, ¿verdad? Pero estaban obligando. Entonces, en realidad, yo en esa parte, a un compañero yo le decía, en realidad lo que deberían de hacer la parte de sindicatos, y yo pertenezco a uno de esos, es que ayuden a implementarlo, es una herramienta, ¿verdad? Claro, el problema a veces es en las escuelas, porque eso está también para todos, digamos, para todos los niveles. Se utiliza en preescolar, se utiliza en primaria, secundaria, y en primaria les piden papeles hasta de lo que se van a morir, ¿verdad? Entonces tienen que llenar cualquier cantidad de expedientes y un montón de información. Entonces ya los más, algunos sí les cuesta un poquillo, otros no tanto, pero bueno, es cuestión de ir manejando esto al respecto. Ok, eso es como la asistencia. Ahora sí, evaluaciones, ¿cómo meto un cotidiano? ¿Cómo hago? Dígame, Yuri. Una pregunta, ¿vos usas Dropbox para tener, digamos, el archivo respaldado también en línea? Sí. Por si sí. Ahora se va o se la roban o... En mi caso, por ejemplo, el hecho que haya Dropbox es lo mejor que me ha pasado. ¿Por qué? Porque yo todos mis documentos los manejo en Dropbox, ¿verdad? Entonces yo sé que puedo acceder desde cualquier computadora con mi clave ahí, ¿verdad? Entonces por eso es que utilizo Dropbox como tal. Pero ustedes saben que hay otras herramientas. Está el SkyDrive, está el de Google Docs, ¿verdad? Que yo lo puedo tener ahí guardado para mantener las cosas en la nube. Pero sin ningún problema yo llego y lo puedo tener en el disco duro de la computadora. Claro, con el lío de que la compu en algún momento se me puede dañar. Entonces yo por eso mejor lo tengo respaldado ahí, ¿verdad? Esa es la manera. ¿Dígame? No. Ok, me pareció que me había levantado la mano. Ok, entonces ¿cómo hago yo para la parte de las evaluaciones? Entonces me vengo aquí y aquí me pone trabajo cotidiano, tareas, pruebas, ¿verdad?
Y al final me da la asistencia porque él me da un resumen. Después podemos ver herramientas que yo puedo agarrar y ver reportes de asistencia, reportes de notas, ¿verdad? Que todo me lo da el programa como tal, ¿verdad? Entonces, ocupo un trabajo cotidiano. Entonces, lo primero que yo siempre voy a hacer es que voy a armar y voy a poner un nuevo trabajo cotidiano, un nuevo extra clase, una nueva prueba, ¿verdad? Entonces, aquí la fecha de referencia. Entonces, por ejemplo, siempre me va a dar el calendario acá, en el caso de la 7.1, como lo manejo hoy, ¿verdad? Entonces pongo ese día, para cada sección esa parte. Y aquí yo tengo 3 posibilidades de cómo manejar el cotidiano, y eso va a depender de cada uno de ustedes, ¿verdad? De cada gusto de cada uno. Yo lo puedo hacer, o detallo los indicadores, que es lo que nos están pidiendo ahora, ¿verdad? Lo puedo hacer por puntos obtenidos, o lo puedo hacer por calificación obtenida, ¿verdad? Con una salvedad. Si yo utilizo puntos obtenidos o calificación obtenida, ¿verdad? Por cualquiera de esos dos, tengo que tener un Excel aparte con la información de todas las notas de todos mis estudiantes, ¿verdad? Porque al final del cabo solo me va a permitir poner uno, y puedo poner solo un promedio nada más, y ya. Con los indicadores es diferente, yo llego y los puedo ir manejando. Entonces veo, con los indicadores lo pongo acá, y vea que me sale esto, ¿verdad? Entonces, yo aquí los voy escribiendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de ciencias, por ejemplo, ahorita yo lo que estoy viendo es... Ahí vamos a ver para acordarme. En séptimo voy a ver lo de tipos de células, ¿verdad? Entonces uno puede poner el indicador que identifica tipos tipos de células. ¿Ok? Me dice aquí qué tipo de escala es la que yo quiero utilizar para poder evaluar y para poder tener eso. Yo por lo generalmente no me complico la vida y utilizo si es excelente, muy bueno, muy malo, para poder manejar una nota de 1 a 5. Y en un trabajo cotidiano siempre solo voy a trabajar con un solo indicador. No se pongan a trabajar con 5. ¿Por qué? Porque si en un grupo tienen 40 estudiantes, entonces 40 por 5, ¿cuántas cosas tengo que evaluar en una clase de 80 minutos de día y en una clase de 70 minutos en la noche? ¿Verdad? Entonces uno lo que hace es tratar de simplificarse la existencia, ¿verdad? Entonces al final del cabo, obviamente que ese cotidiano o esto tiene que ir con una actividad en específico, ¿verdad? Que yo llego y estoy haciendo. Entonces llego y pongo eso, por ejemplo. Entonces yo utilizo siempre esa escala muy buena. Vean, dice una escala establecida, desea reemplazarla, ¿sí? ¿Verdad? Y al final del cabo le voy a dar aceptar. Entonces, hoy voy a evaluar trabajo cotidiano. Lo puedo hacer también de 2 maneras. Lo puedo hacer grupalmente o lo puedo evaluar individualmente, dependiendo como ustedes lo quieran hacer. Si lo quiero hacer individualmente, entonces nada más yo aprieto aquí individualmente, va un toquecito, y le tenía, a ver, veamos, entonces aquí voy a tener que ir haciendo esto. Bueno, me puso aquí que cuántos puntos obtenidos, sí, trabajo cotidiano, periodo 1, entonces digamos que aquí tuvo 5, y le doy a aceptar, ¿verdad? Pero eso es solo para el primer estudiante. ¿Qué hago yo? Yo lo evalúo grupalmente, ¿verdad? Para todos, de un solo tiro. Entonces agarro y le pongo grupalmente. Y ahora sí, aquí me va a aparecer la lista de todos mis estudiantes. Y aquí está el indicador. ¿Cómo sé yo cuál es el indicador? Bueno, que él me lo va a decir. Yo nada más lo pongo aquí, vean que aquí me lo especifica. Lo que yo escribí anteriormente, identificar los tipos de células. Igual eso yo puedo agarrar, y para no tener que estar escribiéndolos, lo copio del planeamiento que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces agarro y copio el indicador o la habilidad en específico que van a manejar, lo copian de Word o donde lo tengan, y lo pegan anteriormente y ya, ¿verdad? Entonces aquí es donde yo llego y voy a empezar a poner la nota de todos mis estudiantes. ¿Qué fue lo que obtuvieron en ese?
Entonces, de acuerdo a esa escala y ese instrumento que yo llego y que tuve que haber elaborado, ¿verdad? Entonces, vienen todos los estudiantes, viene la fecha, ¿verdad? En específico, que yo llego y te lo digo, ¿por qué? Porque puedo ser que este primer estudiante, Nick, ¿se acuerda que lo habíamos puesto como ausente? Que ese día no llegó, pero si llegó y me justificó, yo tengo que dejarle y tengo que justificarle ese cotidiano y asignarle uno, ¿verdad? Entonces, para poder establecer las fechas bien. Entonces, y así lo hago con cada uno de mis estudiantes. Ahí ya después ustedes verán cuál es la manera más fácil de poder registrar esa información. Yo en mi caso lo que hago es que primero se los sello en el cuaderno o les pongo algo en el cuaderno y después en algún momento cuando están trabajando los empiezo a llamar para registrar la información aquí en el piano como tal. Igual cuando termino agarro y le doy a aceptar. Le doy a aceptar y él me vuelve a tirar aquí, ¿verdad? Lo mismo voy a hacer, por ejemplo, para una tarea. Es exactamente el mismo procedimiento, ¿verdad? Agarro, me pongo ahí, le doy que es nuevo y me va a volver a tirar acá, ¿verdad? Y hago exactamente la misma dinámica, ¿verdad? Con los exámenes, ¿quieren que les haga uno de estos o...? Porque es igual que la parte del cotidiano, ¿verdad? Entonces aquí igual yo agarro detalle indicadores. Bueno, acá le puse que es... ven, aquí yo no le establecí una fecha. Si no le establezco fecha, él me acuerda de que no hice algo. Siempre va a ser así. Entonces, fecha de referencia, el día de hoy o el futuro. Y como se detallan los indicadores, no le tengo que poner la cantidad de puntos, ¿verdad? Y aquí llego y escribo otra vez, ¿verdad? El indicador que yo necesito para esa tarea en específico, por ejemplo, o me la agarro y aquí mismo es donde yo les decía que ustedes toman la habilidad que ustedes necesitan, que el estudiante lo planteen, trabajen esa tarea, lo copian aquí, ¿verdad? Le ponen la escala, el puntaje y le dan a aceptar, ¿verdad? Y aquí vuelve otra vez a la parte grupal o individual, ¿verdad? Hace un rato yo hice algo mal con la parte individual que le di a aceptar. Entonces ve, ahí está, entonces yo puedo solo ingresar aquí la calificación del instrumento por estudiante. Eso se lo hago individual, pero a veces hacerlo así es muy tedioso porque tengo que estarme saliendo a cada rato de cada uno de los estudiantes. Entonces por eso uno por lo general lo que prefiere es esto, ¿verdad? Es una cuestión de comodidad, ¿verdad? Entonces donde tengo todo yo voy trabajando aquí en una sola, ¿verdad? Entonces una vez que voy poniendo las notas, él llega y me lo va sumando. Ahora sí, ¿cómo hago lo de las pruebas? Aquí lo mismo. Por ejemplo, mi prueba va a ser mañana. Ahí sí no tiene, en el caso de las pruebas, no siempre es el día que uno le da esa sección, entonces ahí las fechas no hay problema. Si yo hubiera puesto una fecha en un cotidiano o en un extra clase, que es una tarea, un día que yo no le doy, el programa inmediatamente me dice, o el registro me dice, esta fecha no corresponde con, inmediatamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de las pruebas, y le doy a aceptar. Pero ¿por qué si estoy poniendo la prueba? ¿Por qué no me pone? ¿Ve? Para que no vea. A ver, este es nuevo, este es del diseño y a veces viene con esas... no, pero es que esto le puse asistencia. Perdón. Con razón. De pruebas. Ok, le doy nuevo. En nuevo le doy la fecha de referencia que es 20. Y aquí yo puedo modificar los porcentajes. Ahora es un 35%. Ustedes lo manejan como ustedes quieran. Si quieren mitad y mitad, yo lo como. En mi caso yo siempre pongo el primero. Este primero va a ser de 15%. Y el examen, me salió, era como de 35 puntos. No, el de séptimo me salió de 30. Entonces, respetando siempre la cantidad, la diferencia que tiene que haber en evaluación
de que si un examen vale 15%, el examen tiene que tener como mínimo 10 puntos de diferencia. ¿Qué pasa si yo agarro y no cumplo eso? ¿Verdad? Y en lugar de, le pongo que era 20 y le doy a aceptar, inmediatamente me pone esto. Recuerde que en el reglamento de evaluación se debe especificar un valor de 10 puntos mayor, ¿verdad? Entonces, ahí no hay pérdida, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, desea mantener, perdón, cuando se equivoquen, ¿qué echa que me pasó? En realidad, cuando se equivoquen, todos los instrumentos tienen para editarlo. Entonces yo agarro y vea que ahí me equivoqué con el porcentaje, o que lo había hecho al propio, ¿verdad? Entonces yo puedo venir y poner que quiero editar ese instrumento. Entonces me devuelve otra vez, y que entonces no son 20, no eran 20 puntos, en realidad eran 30. Y aquí arriba vea que ustedes lo pueden poner o por puntos obtenidos o por calificación obtenida. Entonces, si ustedes quieren sacar la calificación ustedes a computadora, en la casa, a mano, con la calculadora, con una hoja de Excel, lo pueden hacer. Yo no me complico la vida. Yo agarro y lo pongo por puntos. ¿Por qué? Porque a la hora de poner los puntos, él después me va a dar cuál es la calificación y cuál es el porcentaje. ¿Qué hacíamos anteriormente? Yo tenía que agarrar, o por lo menos yo en un Excel me hacía unas tablas y ponía, bueno, para exámenes de 1 a 40 puntos con tanto porcentaje, entonces cuánto es de nota y cuánto es de porcentaje. Porque algunos compañeros se sentaban uno por uno con la calculadora a darle. Y con 350 exámenes, imagínense lo que podían durar, o lo que uno podía durar. Con esto, entonces yo lo hago así, por puntos obtenidos, y le doy a aceptar. Y vuelvo a evaluar grupalmente. Entonces aquí de nuevo me marca en verde donde yo tengo que escribir. Entonces en este caso por puntos obtenidos. Entonces digamos que resulta que ese estudiante se sacó 15, ¿verdad? No le tengo que dar a aceptar ahí, paso al siguiente y vean que inmediatamente para estos 15 puntos él me da cuál es la nota y cuál es el porcentaje obtenido, ¿verdad? Y eso él me lo va sumando. Ahorita vamos a ver que todo eso me lo va sumando aparte. Pues porque después yo puedo, una vez de que lo hago con todos, ¿verdad? Ahí le va dando a aceptar uno. Claro, aquí está la parte de evaluación. Ahí lo cierro. Entonces vean que aquí está lo que es resumen, detalle, revisar, y esas son otras herramientas que me da que me van dando. Necesito dar promedios al final. Entonces, ¿qué hago? En mi caso, yo pongo un resumen. Él me va a generar el informe de esa sección como tal. Y vea que aquí yo le puedo poner la calificación del periodo. Entonces, vamos a ver. Me va a tirar la lista de todos mis estudiantes, ¿verdad? Y cuánto es lo que se sacó cada uno desglosado, ¿verdad? Me va a poner cada uno el desglose. Y me va a poner la nota final y cuál es el ponderado, ¿verdad? Porque si saben que ahora es con 30% en el primer periodo, 30% el segundo y un 40% el tercero, y la sumatoria de esos tres me da el promedio anual. Mayor a 65 pasó, menor a 65 se quedó, bueno, en el caso del tercer ciclo que es con 70, ¿verdad? Entonces me lo va a tirar para todos los estudiantes y cada uno. Dígame, Julio. Una pregunta, cuando hay estudiantes que se cambian en el primer trimestre del colegio, yo tengo la opción. Vamos a ver, si yo llego y tengo un estudiante nuevo que me llega ahora en el segundo periodo o a mitad del primer periodo y no estaba dentro de la institución, entonces, ¿qué hago? Bueno, primero que nada me voy a salir de aquí. Y aquí me voy a meter, ya les digo dónde. En el principal, en esa parte de editar grupo. Ah, no, en esta parte no, ya le digo. Porque aquí hay que incluirlos. Hay que agarrar y hacer como una inclusión nueva, y esa no me la hace la parte administrativa, la tengo que hacer yo manualmente.
¿verdad? Entonces, bueno, vea que aquí me da la opción de agregar estudiante. Entonces yo aquí agarro y lo que les digo, viene el estudiante, yo pongo el número de cédula, le lleno estos datos y él llega, inmediatamente me lo pasa. Ya lo tengo en el registro y yo le puedo ir sumando. Si llegó a mitad del periodo, le puedo poner cuál es lo del que traía en cotidiano, que traía en tareas, si traía ya un examen, ¿verdad? O si ya viene con toda la nota del primer periodo completa, entonces yo puedo poner la nota del primer periodo completa, ¿verdad? Entonces él me da esa opción. Igual aquí yo puedo gestionar la salida de un estudiante como tal también. Resulta que un estudiante agarró y se retiró, entonces yo puedo gestionar la salida. En esta misma puedo poner qué tipo de adecuación tiene, si es no significativa, si es de acceso, si es una significativa, y si es significativa puedo modificar los valores de los porcentajes de acuerdo al nivel de aprendizaje que tenga, ¿verdad? Y después nada más le doy aquí aceptar y listo, ¿verdad? Entonces aquí igual me pone, bueno, aquí en esta parte me da si el estudiante está adelantando, si es un estudiante de adelanto, o si ese estudiante está repitiendo. Ya agarro y le puedo poner toda esa información ahí sin ningún problema. Debe ser el campo de cédula, así como le puse, aquí voy a cancelar esa opción porque como no voy a meter ningún estudiante, ¿verdad? Entonces ven que aquí él me va dando vean, ya hice algo en cotidiano, entonces él me da el avance de cuánto he ido avanzando. Nunca, por favor, como experiencia se los digo, cuando estén o cuando vayan a trabajar con el registro electrónico, se les olvide ponerle nota a algún estudiante o algo así, primero porque no le van a registrar avance, y después porque al final del periodo les va a decir aquí un 80, eso quiere decir que ahí falta algo, y eso les va a provocar problemas al final del año a la hora de escribir, o por lo menos a la hora de establecer la condición final de un estudiante. Entonces ahí es donde empieza, es que no sirve, es que es una cochinada, no, pero es que yo cometo esos errores desde el inicio del año. Entonces si yo lo llevo todo ordenado y tengo todo este porcentaje de avance aquí, no voy a tener ningún problema, ¿verdad? Y, bueno, hay otras herramientas que él me maneja, por ejemplo aquí en el detalle, yo me puedo meter aquí en detalle y puedo ver la lista, cuánto hay matrículas, si hay inactivos, si hay adecuaciones, pero puedo hacer informes de ausentismo, ¿verdad? Entonces yo agarro y puedo ver puedo poner aquí cuál es el ausentismo de todos los estudiantes. Entonces vean que de una vez me dice que aquí está el informe de ausencias, de acuerdo a tal artículo, que tiene que estar al 80%, cuántas lecciones eran, cuántas injustificadas y el porcentaje de ausentismo que tiene, ¿verdad? Entonces me da eso. Entonces yo tengo un estudiante con un problema así en específico, agarro, le hago este informe, le recorto el papelito y se lo mando, ¿verdad? Entonces el padre de familia no va a decir de que no estaba informado de que ese estudiante no tenía problemas de ausentismo, ¿verdad? Porque al final del cabo, ustedes van a ver, al final del año, cuando ya todo pasó, y resulta y le van y le dicen al papá, es que resulta que su hijo no puede hacer convocatoria por problemas de ausentismo, y a mí cuando me informaron y empieza todo el lío, si uno tiene todos sus documentos, ahí no hay por dónde, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puedo establecer eso. Voy a cerrar acá. Para dar me dan lo del rendimiento académico por periodo, ¿verdad? Entonces, y aquí en este rendimiento, ahí sí me lo da de todo, bueno, me lo está dando esta sección como tal, ¿verdad? Ahí me da, así lo muy grande, ¿ok? Bueno, me da cuánta cantidad de hombres, cuánta de mujeres, cuánto es el porcentaje. Si está en rojo es cuando uno llega y está abajo los porcentajes. En mate y en ciencias estamos acostumbrados que siempre estén por debajo y estamos con el rendimiento académico más bajo, ¿verdad? Si hay mayores,
y entonces todo ese dato, al final de cada uno llega, nada más lo imprime y eso es lo que da la coordinación académica y eso es informe. Ya no hay que sentarse a ver cuántos estudiantes tengo, cuántos hombres, cuántas mujeres, aunque eso no lo podía hacer en Excel también, ¿verdad? Con algunas formulillas, ¿verdad? Me da eso. Si le quieren dar las notas desglosadas a cada uno de los estudiantes, entonces yo le doy aquí concentrados y vean, entonces aquí me parece, voy a hacerlo más grande porque ahí no se ve, me aparece nombre del estudiante, cuánto era el cotidiano, cuánto era tareas, cuánto el porcentaje, y de una vez me tira la asistencia de ese estudiante. Y al final del cabo, esto es una herramienta muy importante porque al final del año también de una vez me da el promedio por el periodo, el ausentismo anual, y el resultado que va a tener ese estudiante como tal. Y esas son las herramientas que tiene este registro electrónico. No sé si tienen alguna duda ahí al respecto de cómo es el funcionamiento de él como tal. ¿Estamos claros entonces? Ok, entonces espero que les haya, por lo menos que les haya abierto un poco de qué es lo que se trata, ¿verdad? Porque se los van a pedir. En mi caso, yo cuando llego a un estudiante practicante conmigo, le digo, yo manejo el registro electrónico y ahí tienen que apuntarlo a las notas, que yo no voy a estar aportando después doble, ¿verdad? Entonces mejor, sí, porque es que en realidad tener un grupo que yo no le lleve esa información como tal, al profesor como tal de materia que tiene 8 grupos, se le hace un enredo, ¿verdad? Entonces mejor, preferiblemente que lo manejen así, ya sea como lo manejen con el docente. En mi caso yo a veces les presto la computadora y que cuando lleguen a hacer la práctica le vayan metiendo los datos, para que vayan pasando lista, porque si le traen la de ellos y pasan lista con la de ellos y pero de ahí el mío, yo ahí tengo todos los grupos, ¿verdad? Entonces mejor con eso. Y lo que son tareas, exámenes y eso, pues le hago el enlace con Dropbox. Pero bueno, ese es en el caso mío, ¿verdad? Que puede ser que otro compañero ni siquiera sepa cómo utilizar Dropbox. Entonces ahí tienen que ver cuál es la manera, ¿verdad? Estaríamos con eso entonces. El programa, digamos, por seguridad, si uno lo quiere tener en una llave así, pesa mucho. No, eso es como 300 y algo de gigabytes. Eso, verás que no pesa absolutamente nada. Pero lo de las llaves, andarlo en llave, le voy a decir cuál es el libro. Que tal vez usted algún día lo trabaje, le meta unas notas o trabaje en la llave y después vaya y trabaje en la computadora de su casa. Entonces esas dos informaciones no las va a sincronizar, ¿verdad? Entonces por eso es que yo les decía desde el inicio, si lo va a trabajar en llave, bueno, está bien, pero solo ándelo ahí y solo meta la información ahí. Si lo va a andar en su laptop, bueno, solo en la laptop. Si usted lo quiere trabajar solo en la computadora de la casa, en la PC normal, pues trabájelo solo ahí, pero no meta unas cosas aquí, otras allá y otras, porque después se les va a hacer un arroz con mango terrible y entonces pues, se van a dar cuenta, pero si ya yo había metido este cotidiano y por qué aquí no aparece, es por eso, ¿verdad? Entonces trabájalo en un solo lado y ya, ¿verdad? ¿Algo más? No. Dígame. El caso que dice que usted se lo pasa al auxiliar administrativo, ¿el auxiliar administrativo tiene autorización o tiene forma de alterar los datos que usted ya? No, es más, yo agarro y se lo paso, se lo llevo en la llave, ¿verdad? Ahí es la única manera cuando yo utilizo llave, ¿verdad? Solo cuando ya tengo la nota final, lo guardo ahí y él llega y jala la información, ¿verdad? Ahora se puede hasta mandar por correo electrónico y él llega y le jala. Pero si va a modificar una nota, él tiene que justificar por qué. E informáticamente yo llego y puedo, digamos, si hubiera una alteración, ¿verdad? Yo podría fijarme, ya el PIAD como tal, en la parte administrativa, quién fue el que hizo y de cuál usuario, porque el auxiliar tiene un usuario en específico, ¿verdad? Y si hay 2 o 3 auxiliares, cada uno tiene su usuario, entonces se sabe de cuál usuario fue, entonces por eso no hay problema, ¿verdad? Y cuando uno llega y se equivoca, bueno, cada colegio tiene su manera, pero hay que poner una justificación de por qué yo le estoy cambiando, por qué esa nota de ese estudiante se cambió de una a otra, ¿verdad? O porque tiene menos asistencia, ¿verdad?
Eso sí, solo con las notas finales. Yo le doy mi registro y el auxiliar administrativo no puede modificar nada, ni de cotidiano, ni de extra clases, ni de pruebas. Eso es como intocable, ¿verdad? Eso solo yo tengo acceso. Así como solo los auxiliares administrativos tienen acceso, ¿verdad? A otro montón de herramientas que tiene el PIAT como tal, de matrícula y eso. Yo hay cosas que no me puedo meter. Y tampoco se puede hacer remotamente. ¿Por qué? Porque se maneja siempre con una base de datos local nada más. Entonces se maneja solo en la del colegio. En el colegio sí me va a funcionar con internet, ¿verdad? Con una dirección HTML, nada más. Pero si yo lo quiero accesar desde otro lado, no me deja, ¿verdad? Ok, con gusto. ¿Algo más? Bueno, pues si no hay preguntas, entonces eso sería. Agradecerle mucho a Andrei por el espacio que nos ha dado y la capacitación en este software. Andrei después nos va a dar un email tal vez. Ah, sí, más, les dejo mi teléfono y yo no tengo ningún Yo se lo voy a pasar a ustedes con la información en el aula virtual para que ustedes la tengan y él tal vez con mucho gusto nos va a ayudar. Yo sé que siempre nos... Ah, sí, vea, esa no es la utilidad, si cuando ya van a ir a hacer práctica, o bueno, cuando vayan a hacer práctica docente y les vayan a pedir esto, ¿verdad? Como tal, y se ocupan y tienen algún problema porque se pueden tocar con un profesor que sea muy bueno y que se las agilice, o se pueden tomar con un compañero que tiene mucho tiempo y que él solo es su registro a mano y de PIAT le va a decir: yo esa cochinada no la utilizo, ¿verdad? O lo utilizo pero yo no sé mucho. Entonces hay de todo, pero entonces yo agarro y yo les dejo mi email y mi número telefónico y no hay ningún problema. Contesto por lo general durante el día. En la noche me cuesta un poquillo más porque yo trabajo en un colegio nocturno todos los días, entonces ahí sí me cuesta un poquito más, pero el correo electrónico todos los días lo reviso. Entonces cualquier duda no tengo ningún problema. Bueno, un aplauso para Andrei. Y agradecerle mucho que haya tomado el espacio para esto.